Hola, bienvenidos. Mi nombre es Nicola Lacey, la autora del libro La vida de Herbert Lionel Adolphus Hart, La pesadilla y el noble sueño. Puntos centrales. Para un mayor entendimiento del texto, decidí dividirlo en 4 partes, pero antes considero que es importante conocer un poco sobre Nicola Lacey. Posteriormente hablaré de los agradecimientos, la biografía, Herbert Hart y sus aportes. Soy yo de nuevo. Ahora les cuento un poco sobre mí. Nací el 3 de febrero de 1958, soy de nacionalidad británica. Soy profesora de Derecho, Género y Política Social. Ocupé la cátedra de Derecho Penal y Teoría Jurídica en la London School of Economics. Del 2010 al 2013 fui profesora de Derecho Penal y Política Social en la Universidad de Oxford. Agradecimientos. En mi libro agradezco la amabilidad de numerosas personas, colegas, estudiantes, amigos y familia, algunos arrastrando distintas preguntas sobre la historia de la Universidad de Oxford, otros revisando las citaciones de manera sumamente cuidadosa, permitiéndome también discusiones profundas sobre temas importantes, aportando imágenes y posibilitar su reproducción. En especial, me gustaría agradecer a Jennifer, pues su ayuda fue indispensable. Me permitió acceder a los papeles y diarios más íntimos de Hart. También me gustaría agradecer a Ronald Dworkin, no solo por su generosidad con su tiempo, sino también por su disponibilidad, por hablar francamente y en varios casos responder distintas preguntas necesarias para este proyecto. La biografía no es un género distinguido por una metodología, pero permite conocer no solamente los detalles de las fuentes del escritor, sino también el acercamiento que tiene este con el tema. Cuando fui a Oxford siendo ya una mujer graduada, Hart tenía 72 años. Hacía 11 años que se había retirado de la jurisprudencia, pero su presencia simbólica se mantenía intacta. Logré conocer la familia de Hart bastante bien. Mantuvimos el contacto cuando me mudé a Londres para tomar mi primer trabajo. Para 1984 vivía con una de sus colegas y un amigo de la familia. Nos convertimos en un pequeño círculo social de Hart. El hecho de conocerlo y que tuviéramos algún tipo de relación fue de gran ayuda para escribir este libro. A partir de las entrevistas que realicé, puedo decir que Hart era una persona difícil de conocer, intensamente privada. El primer contacto que tenías con sus emociones se derivaba de las discusiones sobre la música, la literatura o paisajes que la amaban. Tenía una misteriosa capacidad notada por muchas personas para comunicar indirectamente el sentido de sus intereses o preocupaciones. Como muchos académicos de derecho de mi generación, los aportes de Hart han sido impulsadores de mis propios trabajos. ¿Y cómo no? Para cualquiera que investigue jurisprudencia sobre teoría política o estudios sobre justicia penal, es imposible ignorar las contribuciones que ha hecho Herbert Hart. Mi primer trabajo trata sobre la justificación del castigo, y una gran parte de este fue analizada a partir de una posición original defendida por Hart. Desde eso mi trabajo ha servido en distintos campos, entre ellos el de la teoría feminista. Para empezar, me di a la tarea de releer las biografías intelectuales que más admiraba y traté de pensar qué las hacía tan atractivas. Empecé familiarizándome con el lado que ya conocía de él, por medio de sus notas, diarios y correspondencia. Esto me permitió realizar un esquema para el libro y para las preguntas de las entrevistas. Finalmente, pasemos a hablar más específicamente de Herbert Hart. Hart fue un filósofo jurídico y político conocido internacionalmente. Era un intelectual moderadamente anciano, con una gentileza inusual y una amabilidad para hablar. Con su pelo de color blanco y sus ojos azules, lentes gruesos, era un hombre con una inconfundible presencia. Disfrutó de su vida social, el afecto de la vida en familia y una constante cercanía con la Universidad de Oxford. Hart era un hombre serio, nacido en una familia como el tercer hijo de padres judíos. Su familia era pudiente económicamente y de élite. Su padre era uno de los arquitectos del orden jurídico internacional después de la Primera Guerra Mundial. A Hart se le atribuye el mérito de haberse reinventado más o menos la filosofía del derecho, reviviendo el positivismo inglés y la tradición utilitaria, combinándolo con las reflexiones del lenguaje filosófico moderno. Sus escritos sobre el aborto, la legalización de la homosexualidad, la prostitución y la pena de muerte han tenido un gran impacto. En el ámbito personal también fue un hombre privilegiado. En 1941 se casó con una mujer maravillosa, brillante, de carácter intrigante, sorprendentemente bella, Jennifer Williams. En el momento de su matrimonio con Hart, trabajaba como funcionaria del Ministerio del Interior. Jennifer había sido activista comunista de la década de 1930. En medio de un retiro aparente y tranquilo, explotó en la arena pública un problema que había perdurado en la vida de ella. En 1983, el Sunday Times publicó un archivo relativo a un programa de televisión sobre comunismo, del cual Jennifer había hecho parte.
Se sugirió que dada su posición en 1940 en el Ministerio del Interior, había podido pasar información útil a los rusos. Se insinuó también que con la posición que Herbert tenía para ese entonces había podido suministrar información importante a Jennifer. Para Herbert esto fue algo devastador. Después de un periodo de extrema ansiedad y depresión, sufrió un ataque nervioso grave. Fue admitido en el hospital de Oxford, donde obtuvo un tratamiento especial y bastante fuerte que le permitió salir del abismo. Y por último, aportes. Para poder entender la importancia de sus principales ideas y el extraordinario impacto que creó, es necesario conocer un poco de historia. Desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, los utilitarios filósofos Jeremy Bentham y John Austin habían desarrollado una influyente teoría del derecho, conocida como positivismo jurídico, en la que se rechazaba la idea de que el derecho se derivaba de una autoridad divina o de alguna concepción metafísica de la naturaleza o razón. La llamada ley natural de Bentham y Austin argumentaba que la ley es un artefacto esencialmente humano, es una orden emitida por un político superior o soberano a quien la población tiene el hábito de obedecer. Este desarrollo fue un comienzo prometedor para las democracias modernas, pero no había sido muy desarrollado desde la muerte de Austin. Esto se debía a su estilo poco atractivo y al hecho de que gran parte de los trabajos de Bentham nunca fueron publicados. Hart proporcionó una imagen general del derecho, buscaba afirmar una teoría general y descriptiva para establecer un concepto de derecho que iluminara todas las formas de la ley. Para esto, regresó a las ideas de Bentham y Austin, pero con sus nuevos métodos de la filosofía lingüística. El punto central de la teoría de Hart era la idea sorprendente de que la ley es un sistema de reglas estructuralmente similar a las reglas de juegos, tales como ajedrez o cricket. Las reglas son de diferentes tipos, con funciones diversas. Las primarias, que directamente buscan gobernar el comportamiento. Las secundarias, que permiten la identificación, la interpretación y la alteración de las primeras. Un ejemplo fácil es, para las primarias, las normas de derecho penal, para las secundarias, las constitucionales, que rigen la creación de contratos, matrimonios o testamentos. Hart insistió en que la ley es una invención social y humana. Decía que las reglas legales no solo tienen un aspecto externo, sino también un aspecto interno, donde la regla no solo existe porque se observa por regularidad, sino también porque los sujetos a él la utilizan como razón o estándar de comportamiento. Lo que permitió entender que la ley no es un mero sistema de fuerza u órdenes respaldadas por amenazas. Y fue en este aspecto que la filosofía lingüística se volvió tan importante, ya que construyó su argumento prestando mucha atención a las prácticas lingüísticas. Trató de utilizar una conciencia aguda de las palabras para entender nuestra percepción de los fenómenos, como por ejemplo el comportamiento habitual de las personas. Como el comportamiento habitual de ir un domingo a la hora del almuerzo y un comportamiento regido por reglas, ir a un lugar a orar como y cuando la religión lo requiere. Entre la diferencia entre la obligación de pagar los impuestos y ser obligado a hacerlo porque alguien amenaza con tu vida. Definitivamente ahora sé más de Hart que cuando murió en 1992, y yo, Laura, lo conozco aún más que cuando empecé a estudiar Derecho.